Apreciables maestrantes en la maestría en Administración de la Educación, les doy la bienvenida a la sexta sesión del curso, con la cual damos continuidad al tema del análisis externo. Como hemos venido viendo, el análisis externo para plantear una estrategia en una institución educativa, lo que busca es identificar los factores externos a la institución sobre los cuales por definición no tiene control o tiene mínimo control sobre su existencia y tiene por lo tanto que tomarlos en cuenta para la hora de hacer pues una planificación. De ahí, de esos factores externos, es que nacen lo que pues veremos ya cuando lo pongamos en un cuadro, lo que son las amenazas y las oportunidades. No todo lo que sucede afuera es negativo y ese es la labor pues del equipo de estrategas, que son pues por decir así también los directivos, es parte de su función, el identificar los fenómenos que están ocurriendo en la parte externa a la institución y tratar de convertirlos en oportunidades. Por ahí hay un adagio que dice que lo que para muchos es amenaza, para otros pues es una oportunidad. El que una vez fue al África a vender zapatos y vio que toda la gente andaba descalza, pues no pensó de que el nivel de pobreza no les iba a permitir comprar calzado, sino que dijo, bueno, aquí hay una oportunidad, toda vez y cuando el calzado que busquemos sea adecuado al lugar y por otra parte pues el precio sea asequible. Entonces pues siempre una situación puede ser analizada de varias maneras y lo más importante es que lo hagamos en la forma positiva para buscar de esas oportunidades. Claro, como hemos venido discutiendo, pues la planeación estratégica tiene que apegarse a una metodología, no es un ejercicio anecdótico, no es un ejercicio puramente de opinión libre, sino que debe de estar canalizado mediante metodología, que al final pues es responder, por decir así, a un o a varios cuestionarios que nos van organizando o nos van obligando a cuestionarnos qué tanto sabemos del ambiente externo en diferentes temas. La sesión anterior se centraba sobre el análisis de las 5 fuerzas competitivas formulado por el especialista en estrategia Michael Porter, que su punto central es: hay competencia, hay competidores y por lo tanto pues esos competidores hay que conocer acerca de ellos, qué tan fácil es que entren nuevos, qué tanta fuerza tienen y también pues cómo identificar la fuerza que tendrán aquellos que nos compran, los compradores, los clientes y también pues aquellos que nos ayudan a proveer los servicios, que son los suplidores. Entonces, esa era la manera como se organizaba el análisis de las 5 fuerzas y ahora pues este análisis, que no es una alternativa, no es un en lugar de, sino que es un complemento que nos sigue ayudando a descubrir y contemplar la mayoría de las circunstancias que nos pueden afectar, es el análisis PEST, P-E-S-T. Y el análisis PEST tiene su nombre pues porque se enfoca en 4 entornos. El entorno político, en el cual está inmersa la institución, el entorno económico, el entorno social y el tecnológico. Y de lo que se va a tratar es de formularnos preguntas a nosotros mismos de cómo están esos 4 entornos y luego de una manera pues cualitativa estimar qué tanto
es el impacto que puede tener sobre nuestra institución aspectos de cada uno de estos entornos. Y este pues es el último análisis que se debe de realizar para realizar una estrategia institucional, que pues como ya vimos es el análisis político, económico, social y tecnológico. Se debe de crear una estrategia en virtud de esos factores externos que puedan afectar a la organización, siempre pues tomando en cuenta que estos aspectos pueden beneficiarnos. Muchas veces la diferencia entre que nos beneficie o que nos perjudique será la identificación temprana de esos sucesos y cómo nosotros podemos formular estrategias para aprovechar las circunstancias. ¿Qué es lo que debemos de considerar antes que nada? Los elementos y las fuerzas del ambiente externo. Antes de adentrarnos, pues que será tema de las futuras clases, del ambiente interno. No se puede hacer mucho para cambiar estas fuerzas externas. Por eso, pues, esa es la definición clara de todo el análisis del entorno. Aquellas circunstancias que la organización, que la institución tiene nula o muy poca incidencia sobre ellos. Sin embargo, eso no nos deja a merced de las circunstancias, sino que sabiendo pues de que no tenemos mayor control sobre eso, ¿qué podemos hacer para responder a ellas? Ya sea minimizando los efectos o aprovechando las oportunidades. Primero pues obviamente hay que identificar esos impactos. Luego hay que evaluarlos, es decir, hay que ponderarlos, hay que jerarquizarlos, cuáles tienen a nuestro modo de ver mayor impacto, cuáles tienen menos, porque no vamos a responder a todos de igual manera. Y tercero, pues ya una vez jerarquizándolos, priorizándolos, pues nos ocuparemos de aquellos aspectos que consideramos serán los de mayor impacto. Y pues dejaremos por fuera un criterio totalmente propio de la institución, aquellos que consideremos que su impacto es menor. De esta forma, el análisis político, económico, social y tecnológico permitirá a las instituciones enfrentar mejor los retos del medio externo. Comenzamos con el ambiente político legal. El ambiente político y legal se entiende como el grupo de leyes, regulaciones y agencias gubernamentales que inciden sobre nuestras instituciones, sobre nuestra industria y sus acciones. Y aquí, pues, lógicamente, los cuatro aspectos en muchas cosas están interrelacionados. Pero intentaremos, pues, verlos por separado para que sea más sencillo el análisis. El ambiente político legal, pues, en primera instancia, podremos pensar que tiene que ver con todos los reglamentos, leyes, indicaciones y demás regulaciones que plantea el Ministerio de Educación a la industria de la educación. Pero también, pues si ves, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Medio Ambiente, con sus regulaciones que puede incidir sobre el tamaño, forma y disposición de las aulas, de los lugares pues a donde se imparte la educación, también incide. Obviamente las regulaciones gubernamentales tienen una directa incidencia sobre el tema económico en un país, pero eso pues lo veremos en el siguiente ambiente. Lo que te quiero decir pues es que este punto es bastante amplio, por eso comenzamos con él, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque todas las regulaciones, leyes pueden afectar a todo tipo de empresas e instituciones, a cada una en grados muy diversos. El ambiente político serán las actitudes, acciones de legisladores, líderes políticos y gubernamentales que pueden cambiar el flujo y reflujo de las demandas y creencias sociales. Solo para darte algunos ejemplos, pues aquí se considera para dos ejemplos. Uno, el movimiento que existe
en el cual se desea que la formación de maestros vuelva a ser una actividad no solo regulada como es ahora por el Estado, puesto que el Ministerio de Educación es el dueño de los programas de estudio, además de los criterios de admisión y los criterios de graduación y otra serie de elementos de todo lo que son los programas para profesorados. Puede ser, y han habido pues movimientos en ese sentido, pero que no se han terminado de concretar, y eso pues va de la mano de cada visión política de cada gobierno que llega, pero se ha mencionado en repetidas ocasiones el deseo de regresar a un esquema anterior en el cual la formación de los maestros era tarea directamente del Estado. En otras palabras, quitarle, por decir así, la, llamémosle, concesión que tenemos ahora las universidades privadas de preparar maestros para volverla a tomar de forma directa el Estado a través, pues ya sea del Ministerio de Educación o de otra institución pues que aún no ha sido creada. Ese puede ser pues un factor que estaría en este ambiente político legal. Otro tema es pues que sale a veces a relucir es el deseo de una regulación de precios de las matrículas y las colegiaturas, tanto en colegios privados como en universidades privadas. Y entonces pues un servicio que prestan estas instituciones, de cuando en cuando pues se plantea que debe de ser considerado como un servicio social y por lo tanto pues su costo debe de ser regulado. Eso pues por ahora todavía no existe, todavía se permite una libre competencia en el tema de precios, pero pues está ahí pues, y es un factor a tomar en cuenta. El gobierno afecta prácticamente a todas las actividades de un país. Ya te acabo de mencionar un par de ejemplos, incluyendo empresas, instituciones, organizaciones no gubernamentales y todos los aspectos de la vida diaria. Una ley puede cambiar tremendamente el ritmo económico de un país. Si con solo cambiar el porcentaje del impuesto al valor agregado, el que le llamamos IVA, de lo que tenemos ahora, a un valor mayor, resta inmediatamente poder adquisitivo, o sea, dinero en el bolsillo de cada una de las personas. Y entonces, a un ingreso fijo de cada una de las personas, pues con una retención por parte del Estado mayor, pues se comienza a ver en qué se deja de gastar. Y eso pues eventualmente a alguien va a afectar. Siguiendo con el ambiente político legal con relación a los negocios, el ambiente político desempeña dos papeles primordiales. Primero, el de fomentar o segundo, de limitar. No todo lo que hace el Estado es perjudicar, puede también fomentar, puede a través de la exención de impuestos, a través de una subvención, o sea, aportar parte del dinero del presupuesto de una institución privada, ayudarle a que mejore su calidad. O puede ser por otra parte pues el de limitar. Se puede decir, por ejemplo, se puede tirar una regulación en la cual se puede pensar de que no se admiten ya salones de clase con más de 30 alumnos en la parte de educación preuniversitaria y de no más de 50 alumnos en educación universitaria. Pues eso lógicamente provocaría que para una institución pues tendría que tener más salones de clase, más profesores y uno y el otro pues implican inversiones, ¿verdad? Entonces aumenta los costos y si por otro lado pues esa regulación, que estoy hablando de un ejemplo nada más, no es que exista, pero si de formularse
algo así que tampoco está tan lejos, tan descabellada, lo que provocaría pues es una necesidad de un mayor gasto e inversión de parte de las instituciones, y si a la par de eso pues también se limita la potestad de subir las colegiaturas, pues lo que vemos es al final eh, un problema de viabilidad económica para las instituciones educativas. Pero obviamente pues esto es solo ejemplo. Cuando se estimula la expansión o el desarrollo económico, se subsidian determinadas industrias o se ofrecen ventajas fiscales. Puede ser de que en el conjunto, ya con una estrategia de país, lo que hablábamos pues de una planeación ya no de las instituciones, sino que la educación, se vea pues de la mano de lo que un país quiere, que se le dé potencia, que se le dé prestancia, por ejemplo, a la enseñanza del idioma inglés, por el tema de que eso promueve pues turismo, promueve trabajos en call centers y en diferentes industrias de servicios. Y a la par de eso también que podría ser la idea de promover lo que es la enseñanza de las carreras técnicas para que el país pudiese realmente pues volverse un polo tecnológico. ¿Cómo puede hacer el Estado para favorecer eso? Bueno, pues ofrecer ayudas económicas, ya sea por la vía de dinero que se le entrega a las instituciones, o se llama subvenciones, o por cuestiones puramente de exención de impuestos, a aquellas instituciones que quieran pues dedicarse de una manera seria y con calidad a la enseñanza del idioma inglés orientada a estos campos, o por otro lado pues a la enseñanza de carreras técnicas que pues como sabemos son bastante caras, ¿verdad? Lo que son laboratorios, lo que son lugares de simulación, locales de práctica, etcétera, pues eso es caro. Y eso pues impide que muchas instituciones privadas intenten penetrar en eso, a no ser de que tengan pues como las universidades confesionales, tales como la Don Bosco, que pues obtienen en alguna medida ayuda pues externa y también pues de empresas privadas del país. Entonces, si eso pues se quiere todavía promover de mayor forma, pues el Estado lo que puede hacer es ayudar pues a los privados a que puedan hacer esas inversiones. Eso es un poquito lo que es un ejemplo del estímulo. Otra cosa que puede hacer el Estado es estimular la investigación y el desarrollo. Una vez más, pues ofreciendo beneficios a aquellas instituciones que se dediquen a una investigación seria, no pues una cosa así coyuntural, eventual, de vez en cuando, sino que ya pues montar en el país institutos de investigación, pero ya serios. El segundo término pues es el ambiente legal, son las regulaciones o restricciones que impone el gobierno al comportamiento de los negocios a través de las leyes y las normas. Otro ejemplo de esto fue el momento en el cual pues varias universidades, no digo todas, varias universidades, por requisito del Ministerio de Educación, tenían el programa del curso de formación pedagógica que se exigía pues para que un profesor que no venía pues del campo del profesorado, sino que de las carreras liberales, pudiese impartir sus conocimientos en los colegios. Había que cursar ese año de curso de formación pedagógica, pues y ya con eso se potenciaba esa participación. Eso en algún momento pues se dejó de fuera, ya no se imparte, y eso pues quiera que no impactó directamente a las instituciones que lo ofrecían, porque ahí se perdieron alrededor de 300, al menos para la universidad, como 300 personas que año con año recibían este curso. Y eso sencillamente por una decisión del gobierno anterior de ya no, pues que ya no se siguiera impartiendo ese curso. O por lo menos pues ya no, con ese curso ya no se iba a optar a la obtención del escalafón respectivo. Esas regulaciones, algunas de ellas han sido creadas para proteger a los trabajadores. Una de ellas es
todos los catedráticos, no solo los tiempos completos, sino los horas clase, deben de estar protegidos por el sistema del Seguro Social, lo cual pues eso es algo conveniente, pues algo bueno para cada uno de los que imparten clase, porque lógicamente aquel maestro que se dedica única y exclusivamente a la docencia, pero que no trabaja para una sola universidad, sino que pues trabaja para 2, 3, 4 universidades, y hablo aquí también de profesores, estaba trabajando únicamente por contrato, y de ahí pues de que no tenía la protección del Seguro Social, o la que debería de tener, ¿verdad? Por el Seguro Social. Y pues eso obviamente no era un tema justo. Otra cosa pues es la protección a los consumidores, pues, y ahí pues todo el tema de que el Ministerio de Educación demanda de cada una de las universidades que le entregue un documento que se llama prospecto, en el cual pues se estipulan todas y cada una de las cuotas que se pagan, colegiaturas, matrícula, cuánto se paga por un examen diferido, cuánto se paga por un cambio de carrera, etcétera, etcétera, de tal manera de que en un lugar centralizado está todas esas cuotas, y las instituciones no pueden cobrar algo diferente de eso, ni pueden salir luego con un nuevo cobro, con otra cosa que no está ahí consignada en ese documento. También pues una protección a la comunidad, que pues las instituciones pues no entren en conflicto pues con las comunidades, y tal vez aquí lo pudiéramos ver más, que no afecten el medio ambiente. Que si hay un bosque, pues que no llegue una institución y tale todos los árboles para poner edificios, sino que haya una armonía con el medio ambiente. No necesariamente todos estos requisitos, como te digo, pues van a tener que ver con el Ministerio de Educación, sino que pues hay que satisfacer requisitos de varias instancias. Otras regulaciones pues han sido creadas para cumplir los contratos y proteger los derechos de la propiedad. En ocasiones el proceso legislativo puede ser largo, tedioso, y esto también puede afectar el ambiente del país, porque a veces estas cosas que yo les he mencionado que andan flotando en el ambiente no terminan ni de plasmarse y volverse realidad, ni tampoco terminan de decir no, esto no se va a hacer. Entonces ahí anda la cosa pues flotando, y hay que tomarla en cuenta, hay incertidumbre. Por lo tanto, los administradores deben tener en cuenta cómo responder a las presiones políticas o legales para prever y hacer frente a estos ambientes. Un ambiente muy relacionado, muy de la mano pues con el político legal, es el económico. Para poder realizar el análisis económico es necesario tomar en cuenta ciertas variables, como el capital, el trabajo, el nivel de precios, las políticas fiscales y cuál es el nivel en general de la economía. Vamos con cada uno de estos términos. Primero empecemos por el capital, o sea, el dinero, que es el recurso económico que tienen los accionistas, directivos, los propietarios de una institución, para poderlo invertir en equipos, edificios, tecnologías y todos los activos fijos requeridos para esto. Entonces, ¿y qué regula el capital? Bueno, pues en un ambiente económico el capital está regulado por el acceso al crédito. Difícilmente encontraremos que alguien saque de su propio bolsillo para constituir una institución educativa o cualquier empresa. Es como nadie pues de su bolsillo saca el dinero para comprar una casa. Todos nosotros pues el proceso, porque es demasiado alto la inversión que hay que hacer, todo lo que nosotros hacemos es ir al banco, pedir un préstamo y haber reunido pues por lo menos para lo que se llama la prima de ese préstamo. Pero lo demás pues es a través de una institución bancaria que se hace. Entonces, ¿qué sucede si el crédito en un país tiene intereses muy altos, o tiene así como ya preferencias, tiene ya orientaciones a qué se le va
a dar prioridad a la hora de dar préstamo. A las casas de habitación, a las explotaciones industriales o a las agrícolas o a las turísticas, todo va a depender. Y si la industria educativa no es de las que tiene preferencia, pues sencillamente entonces lo que pasará es que los intereses serán altos y no toda la gente se animará a eso. Eso es el tema del capital. Luego, pues en segundo término es el trabajo, o sea, las personas, todos nosotros que nos dedicamos pues al tema de la enseñanza. Es un insumo económico muy importante, pues a través de este se proveerán los servicios requeridos. ¿Qué sucede si en una economía pues sencillamente hay alta demanda de profesionales, no de parte de las instituciones educativas, sino que de las instituciones en general públicas y privadas? Bueno, pues que francamente todos sabemos, y eso no es solo de El Salvador, sino que es en toda América, ¿verdad?, incluyendo los Estados Unidos, la enseñanza paga menos que lo que puede ganar una persona en su práctica privada, ya sea pues en una empresa privada o pública. Por lo tanto, si los salarios son altos en esas empresas, pues habrá un menor deseo de los profesionales de dedicarse a la enseñanza. Y eso pues va a afectar lo que es el tema trabajo. Es importante identificar ese mercado laboral, que a través de la oferta y demanda del talento humano, las instituciones podrán definir dónde ubicar la institución. Puede ser pues de que por tipo ambiente geográfico pues haya más disponibilidad de personas, qué sé yo, en Santa Ana que lo que hayan en San Francisco Gotera. Entonces, de alguna manera, pues eso también condiciona en dónde vamos a poner las sedes de las instituciones. Otro tercer indicador del ambiente económico es el nivel de precios, que tiene que ver con el nivel de ingresos. El nivel de precios, pues que viene dado, como les dije, pues por las políticas fiscales y tributarias. ¿Qué son estas? Pues las políticas fiscales son cuánto pagamos de impuestos. Ahorita es el 13% de IVA y más o menos el 25% de impuestos sobre la renta. Y las tributarias, que son pues todo lo que está grabado por impuestos. La gasolina, las bebidas alcohólicas, la telefonía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso pues a través de esa carga impositiva favorecen o desalientan alguna actividad económica. Podemos pensar pues, como les mencionaba anteriormente, en el tema de la disponibilidad de profesores, que si el Estado dijera de que toda actividad de enseñanza estaría exenta del pago de IVA para quienes se dedican a eso, pues eso elevaría en un 13% el ingreso que pueda tener alguien pues producto de esta actividad. El nivel de ingresos ya de las personas también es algo que debemos de considerar, ya que son aquellas familias las que adquieren nuestros servicios y el nivel de ingresos que ellas tengan. Siempre es importante recordar que la educación, por mucho que nosotros le damos prestigio y nos gusta y todo, pero no es un bien básico, como lo es la alimentación, la vivienda y el vestido. Estas tres cosas son imprescindibles. Pero la educación, pues, así ya en la realidad se puede vivir sin ella, pues claro, ¿verdad? No se va a progresar, no se va a crecer, pero se puede sobrevivir, llamémosle así. Y entonces, pues, ¿para qué nos sirve esta afirmación? Pues para entender que cuando hay una disminución en el ingreso real, o sea, cuando pagamos más en impuestos, cuando los precios se han disparado y nuestro ingreso, nuestro salario es el mismo, nuestro ingreso real, después, lo que nos queda después de todo pagar impuestos, pagar alimentación más cara, vivienda más cara, vestido más caro, es menor.
y entonces yo tengo que decidir con ese excedente que me queda después de eso, si es que me queda, ¿qué lo hago? ¿Lo ahorro? ¿Lo invierto en diversiones? ¿O lo invierto en educación? Y pues lamentablemente muchas personas pues gastan más en diversiones que en educarse. Peor si no ven un futuro económico positivo en esto del ambiente, que puedan pensar perfectamente y decir, a mí de qué me sirve ser licenciado si no hay trabajo para los licenciados. Mejor esa plata me la ahorro o me la gasto en una televisión o en un teléfono, lo que sea, pues sí, ahí voy. Entonces, todo esto pues afecta. Si hay mayores ingresos, vamos al otro lado, es más probable que haya mayor consumo de nuestros servicios. Si hay mayores ingresos, quiere decir pues de que la economía va creciendo. Y si va creciendo la economía, así también van creciendo los puestos de trabajo. Y si no crecen los puestos de trabajo, pues lo que sí puede pasar es que se vayan como tecnificando esos puestos. O sea, una persona que antes hacía trabajo manual, pues con una economía que va creciendo y va progresando, pues ese trabajo manual ahora ya se trata pues de hacerlo a través de un equipo, una maquinaria. Un zapatero pues antes hacía el zapato desde cortar el cuero, hacer la suela, coser y todas las demás operaciones. Ahora ya no, ahora lo que sucede es que ya no son zapateros, sino que son operarios en una fábrica. Pero esa fábrica pues exige, espera que para garantizar la calidad, estas personas pues sepan operarla, sepan manejarla. No es solo de apretar un botón y ya va a funcionar, sino que demanda pues capacitaciones y ahí viene pues ya la necesidad de una nueva educación. Por otra parte, pues si los ingresos son escasos o son muy bajos, las familias no podrán satisfacer sus necesidades materiales y por lo tanto pues no van a poder adquirir los servicios que ofrecen. Entonces eso es importante ver en qué punto del ciclo económico estamos. En este caso, ¿verdad? También se puede fomentar el ahorro, ¿verdad? Esa es otra cosa. Sí, es otro competidor del sector educativo. ¿Qué me sale mejor? ¿Educarme o ahorrar si están pagando buenos intereses? Ahora, pues con lo que mencionaba, si la tasa de desempleo es baja o es alta, eso afectará el mercado laboral del país. También nos indicará cuál es el nivel adquisitivo de los trabajadores y sus expectativas de formación. Repito, si el desempleo es alto, la percepción es ¿para qué estudio si no hay trabajo? ¿Verdad? Si no veo yo claro que va a haber empleo, tiene que romperse ese ciclo, pues, y crear fuentes de trabajo que demanden una mayor tecnificación. Cuando una sociedad pues está pasando de la parte de la agricultura o del trabajo manual a los servicios y a la industria, lógicamente un campesino no va a poder llegar de manera directa a trabajar en una fábrica, entonces tiene que haber un traslado, una tecnificación. Si eso pues no se da, entonces sencillamente pues no hay una percepción de que haya necesidad de educarse. Otro ambiente, ya el tercero, es el ambiente social. Las actitudes sociales, creencias y valores van a definir no nada más a las instituciones, sino que también a los profesores, a los administrativos y también a los estudiantes y sus familias. La variedad de creencias cultural e incluso hasta religiosas que tenga una sociedad deberá ser tomada en cuenta por los administradores de la institución para poder satisfacer las verdaderas necesidades que tenga este grupo sociocultural. Se ha dado pues a lo largo de los años anteriores un vuelco, mal o bien pues cada quien que juzgue, esto yo solo hago la descripción del fenómeno, en el cual hace cosa de 40, 50 años, pues el ambiente social lo que promovía era que los muchachos estudiaran en colegios en los cuales se les impartiese una formación humana y espiritual adecuada. ¿Por qué? Porque se
La consideración es que lo más importante pues es una persona formada con valores, con virtudes, y pues que luego pues ya la tecnificación, los conocimientos intelectuales pues venían después. Ha habido todo un cambio y ahora se le da más prioridad a la cuestión de aprender otros idiomas, de aprender otros conocimientos más avanzados como computación o como ser emprendedores, más que el tema formativo, más que el tema de formar el espíritu de una persona pues a esas edades. Vuelvo pues eso, cada quien dirá es lo que se necesita o ahí hay una pérdida, pero es una realidad y es un ambiente social. Entonces lo que hay que analizar es cuál es la tendencia hoy por hoy, hacia dónde nos vamos a mover y actuar en consecuencia. No quiere decir ir con la mayoría de la gente, sino que bueno, ¿cuál va a ser mi planteamiento aquí? ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Verdad? Y eso pues se convierte un poco también en la misión de la institución. Y el último pues es el ambiente tecnológico. En este se debe analizar cuáles son las aportaciones tecnológicas y científicas que hay sobre la educación formal y también la educación continua. O sea, esa que busca actualizar, mantener al día aquellas personas que ya se graduaron, que ya son personas que están incorporadas en el ambiente laboral, en otras palabras, ustedes. Prácticamente pues una maestría es un modelo muy formalizado y muy organizado de educación continua. ¿Por qué? Porque no se pretende cambiarles la carrera a ustedes, pues en su momento pues yo no cambié de carrera, sencillamente me tecnifiqué, me perfeccioné, adquirí nuevos conocimientos. Entonces la principal influencia es cómo se hacen las cosas, cómo se diseñan y cómo se entregan. Y eso es lo que hay que pensar pues a la hora de la interacción de la tecnología con la educación. Cómo vamos a hacer pues las clases, cómo las vamos a diseñar y cómo se las vamos a entregar. Todos estos ambientes tecnológicos pueden repercutir de manera directa o indirecta en nuestra institución, ya que los competidores también están trabajando en el mismo campo y tienen una tecnología pues que hasta puede ser mejor. Puede haber pues instituciones que este mismo tipo de formación pues las haga con animaciones, con videos, con lo que sea que hayan estimado o que hayan investigado, pues tiene un mejor efecto. Y también, pues lógicamente habrán otras que se quedarán cortas en este andar. Debemos de analizar que la productividad y la calidad de los servicios que ofrece la institución pueden variar de acuerdo a la tecnología que vayamos a emplear. Obviamente, un punto es en la calidad, pues y también impacta en la productividad. ¿Qué sucede si las clases de manera digital se impartiesen en vivo? Bueno, pues que hay un periodo de matrícula, algunos de ustedes pues han ingresado a esta materia pues semanas después de su arranque. ¿Y qué pasaría si las clases fuesen en vivo? Pues ya las perdieron, ya no hay manera de reponerlas a menos que vayan a pedirle al profesor, pues la institución, que repita su clase. Sin embargo, pues el modelo es la clase está grabada y dentro de un plazo prudencial, alguien puede pues con un esfuerzo extra ponerse al día, porque todo está ahí grabado. Esta clase pues va a quedar grabada y la vas a poder ver pues cuando tengas oportunidad. Entonces, eso incide, ¿verdad? Cómo manejamos la tecnología para beneficio de todos. Los estándares de vida también han cambiado de acuerdo a la tecnología. Aparentemente hay más tiempo de descanso y hay mayor variedad de productos. Esto, cuando digo aparentemente, porque según un video, pues en el cual entrevistaron a los dueños de Netflix, dicen que para ellos la competencia
que se tiene no es los otros servicios de películas y de series, sino que es el tiempo de sueño de los clientes. Podemos pensar entonces que Netflix lo que anda buscando más que todo es que durmamos menos para que veamos más, los veamos más. Claro, Netflix no quiere que dejemos de trabajar porque entonces si dejamos de trabajar ya no pagamos la membresía. Lo que quiere es que descansemos menos, porque llega un momento pues el que estar viendo películas, series y todo ya no es descanso, ya es algo, ya se vuelve más una obsesión. Entonces cuando hablamos de más tiempo de descanso, por eso es algo aparente. Hay más tiempo de ocio, hay más tiempo libre. El problema es cómo llenamos ese tiempo libre, y lo que sí está pagando mucho la factura es el tiempo del recogimiento personal, el tiempo en el cual estamos solos con nosotros mismos, reflexionando qué queremos y hacia dónde vamos. Eso se ha ido reduciendo, y por otra parte pues lo que ya dijeron los señores de Netflix, ¿verdad? El tiempo de descanso. Ya casi nadie duerme 8 horas en su tiempo laboral, pues, sino que pues se duermen 7 o menos horas, y eso pues pasa factura también. En fin, eso del descanso pues tiene sus matices. Las desventajas que ha traído ese proceso tecnológico, aparte de lo que ya te dije, pues también es que genera contaminación del aire, porque todo esto pues implica uso de energía, y si son recursos no renovables pues son contaminantes, tanto del aire como del agua, pues se vuelven escasos y incrementan los costos de energía. También otro tema a pensar pues es la pérdida de la privacidad en la aplicación de la tecnología en nuestra vida diaria. Pues sí, eso pues es todo un tema, pues, pero que se va más allá de lo que es la planeación estratégica, pero sí pues es de tomarlo en cuenta. Se debe considerar cuáles son todos los aspectos tecnológicos en nuestro producto, en nuestro servicio, y qué oportunidades traerán a los estudiantes y profesionales en formación continua. Cómo, aprovechando todo esto, mejoramos la calidad de la educación. Hay una serie de recursos, videos, conferencias de expertos y todo, que en una educación presencial pues jamás podríamos tener. Por ejemplo, al señor Michael Porter, que nos hable él sobre las 5 fuerzas. Sin embargo, pues por ahí hay conferencias ya debidamente traducidas en la que el inventor habla de su invención. Y eso pues obviamente ayuda, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se pueden aprovechar en la educación digital, aprovechando pues el aspecto tecnológico. Ahora, ¿qué hacemos entonces con todo esto? ¿Verdad? Porque hemos hecho una serie de considerandos y es como que si nos hubiéramos sentado a pensar qué pensamos en términos del ambiente político, en el ambiente económico, el ambiente social y el ambiente tecnológico. Bueno, identificamos factores. Y aquí te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el ambiente económico, una institución educativa puede pensar exactamente en el nivel de empleo, cómo está, en el ingreso familiar, en el acceso al crédito, si es que las personas pues van a estudiar por medio de crédito, y el nivel de inversión educativa que está haciendo a términos generales la sociedad. Si vemos, lo que se ha hecho aquí pues es hacer una escala y decir valores muy negativos constituyen amenazas, o sea, ahí hay problema. Si los valores son positivos, se vuelven oportunidades y estamos en un rango, digámosle, normal, ¿verdad? ¿Qué sucede? Este grupo de personas que hicieron esta valoración dijeron, hay una alta amenaza, mira que el número es bien negativo, porque hay un nivel de desempleo alto. Y por lo tanto, pues si hay nivel de desempleo, pues la gente no va a ir a estudiar. Hay una amenaza más leve, no tan fuerte como esta, pero siempre es amenaza, por el ingreso familiar, pues que se considera que anda de bajo a medio. Y también pues del mismo valor tenemos pues una amenaza por el acceso al crédito.
Hay algo fuerte que no se está invirtiendo, según este análisis, lo suficiente en educación. Siguiendo con el análisis, pues luego se consideran los aspectos sociales y se mira pues que la demanda educativa pues está normal, un poco baja de lo que se esperaba, por eso es que está negativa, pero no tanto. Hay movimientos migratorios que pudieran favorecer, volverse oportunidades, hay gente nueva que va a demandar educación. La integración familiar sí se vuelve una amenaza porque más bien más que integración es desintegración. La influencia de los medios de comunicación, según esto, pues es una amenaza que puede pasar, pues que los medios de comunicación no están fomentando que la gente se eduque, sino que más bien que, como vemos pues muchas veces, cualquiera opina de lo que caiga, ¿verdad? Pareciera de que ya la educación ya es algo que se va volviendo obsoleto. El acceso y permanencia a las escuelas pues se ve como una oportunidad. Todo lo que es tema de delincuencia, problemas hacia adentro de los grupos familiares, drogas y todo eso, pues también se ve como amenaza. Y el nivel de la instrucción de los profesores también, que es bajo, se ve como amenaza. Entonces, pues hay una segunda parte de este análisis para los otros dos aspectos, perdón. Pero aquí puedes ver algo. Sobre qué, y aquí pues vemos un análisis bastante, negativo, pues se ven bien pocas oportunidades, pero sobre qué amenazas hay que tomar acción. Pues sobre las amenazas mayores, ¿verdad? Sobre el nivel de empleo, qué podemos hacer en ese sentido. Bueno, pues una de las estrategias puede ser, si el nivel de empleo es bajo, es porque probablemente o la economía esté deprimida o sencillamente la economía anda buscando un tipo de tecnificación que no existe. El ejemplo es Aeroman, la empresa esta que se dedica al mantenimiento de naves y aviones, que constantemente ha estado necesitando de más personas tecnificadas pues para que trabajen ahí y no las ha encontrado. O sea, ahí hay trabajo, hay oferta de trabajo, pero no hay trabajadores porque no hay, hasta que una universidad pues privada se dedicó pues ya con una colaboración a preparar de una manera adecuada pues a chicos para que trabajaran ahí, pues ya se logró equilibrar un poquito la demanda de puestos de trabajo con la cantidad de personas que podían ir ahí. Otro ejemplo son los call centers. Semana con semana, si tú compras el periódico, ¿verdad? Verás que la sección de empleos de los dos periódicos de mayor circulación, la sección de empleos que sale los días lunes, al menos la mitad de los anuncios son para call centers. Y sin entrar en una gran consideración del análisis de esa industria, pero lo que sí es que si está todo ese montón de anuncios es porque no han logrado llenar sus plazas. Casi nunca vas a ver un anuncio de un colegio buscando profesores, será uno o dos, nada más. Es bien poco. Ahí las plazas se llenan pues sin necesidad de poner anuncios. Sin embargo, en los call centers sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en términos generales la sociedad puede estar con un nivel de desempleo relativamente alto. Pero, oportunidades hay. Lo que pasa es que no se está preparando a la gente ahí donde hay las oportunidades de trabajo. Entonces, eso que es un problema que si tú lo ves aquí, pues en el análisis es una amenaza, esta la puedes volver una oportunidad. Si en lugar de estar enseñando X carrera, para no hablar mal de ninguna, nos concentramos ahí donde hay carencias. Podemos pensar, sí, pero es que yo no puedo meterme a poner una carrera de ingeniería aeronáutica. Ok, eso es una cosa, una inversión bastante alta, de acuerdo, ahí sí está difícil, ahí estamos el Estado o un privado bastante fuerte que aporte. Pero ¿qué tal con el idioma inglés? Y fíjate, lo que se necesita son personas que vayan a trabajar en call centers. Por lo tanto, estas personas no van a redactar un cuento en inglés,
van a responder llamadas. Entonces, ¿qué de las 4 competencias del idioma? Hablarlo, entenderlo, o sea, escuchar y entender lo que me dicen, leerlo y escribirlo. Tienes que hablarlo bien, tienes que entender lo que te dicen y en una menor cuantía escribir, porque todo eso ya está como ya solo es de ir seleccionando casillitas y todo. Y por último, perdón, leerlo, ¿verdad? Porque toda la atención, o tú le has escrito a un agente de call center, no, ¿verdad? Por eso se llama call center, porque lo que haces tú es llamar. Entonces, si alguien pensando cuáles son las necesidades específicas de aprendizaje del idioma, se concentra en eso y no se mete tanto en el tema de vamos a ponerlos a escribir un ensayo, ahí hay mucho donde se puede aprovechar. En fin, son ejemplos que te doy. De igual manera, pues el análisis también toca los aspectos políticos jurídicos y aquí vemos para este ejemplo, que es un ejemplo que no es del Salvador, ¿verdad? Sino que pues es un ejemplo que yo encontré, solo pues para que veamos cómo se traduce todos estos aspectos ya pues en un cuadro. Vemos de que al menos para este análisis, pues está normal todo el tema político-jurídico. La parte tecnológica, bueno, pues aquí se ven oportunidades por la ubicación geográfica. El clima atmosférico no sé qué tanto puede influir aquí en El Salvador, pero la ubicación geográfica sí, que quiere decir, bueno, pues eh, podemos pensar de que si nosotros nos vamos por la educación digital, pues eso supera muchos problemas de transporte de las personas, pues y eso nos favorece. ¿Por qué los nuevos competidores están normal? Pues sencillamente porque no hay, ¿verdad? Eso está muy bien. Y sí hay una amenaza por las innovaciones educativas. Probablemente los que ya están en esta industria están innovando. Y como están innovando, yo que no lo estoy haciendo al mismo ritmo, estoy viendo que eso es una amenaza. En fin, tú haces el cuadro, o ustedes hacen el cuadro, ¿verdad? Y los valores más negativos son los que hay que ver cómo los transformamos en oportunidades, como un poquito lo que te acabo de dar de ejemplo, o al menos nos protegemos, ¿verdad? Para que no nos afecte. Si yo estoy viendo de que la competencia está haciendo innovaciones, pues tal vez yo no tendré los recursos para salir con una innovación mejor, pero por lo menos no quedarme tan atrasado, porque si no, de plano, yo voy a salir ahí ya como una institución que ya no está al día, que ya enseña pues con unas metodologías súper viejas que nadie las quiere, y eso pues al final voy perdiendo competitividad. Y por otra parte, pues aquí el análisis fue bastante eh, negativo, ¿verdad? Pesimista, la palabra, y no se vio mucho lo que es oportunidades. No debe de ser así. Tenemos que ampliar la cabeza, pues, y hay que hacer el ejercicio de descubrir oportunidades. Perfectamente podemos sentarnos a hacer un ejercicio de estos, de análisis PEST o de las 5 fuerzas de Porter y todo ponerlo en plano negativo. ¿Por qué? Porque los seres humanos, lo normal es que podamos hallar 20 defectos en algo o en alguien y o hasta en nosotros mismos y a la hora que nos preguntan y las cualidades, uy, hay una o dos de mi país, una de mis semejantes y bueno, ahí será pues que tanto olvidaré yo a mí mismo, ¿verdad? Si soy sincero, pues hallaré 3 o 4, ¿verdad? Y si no, pues hallo 20 o no hallo ni una. Entonces, el mensaje es más fácil hallar amenazas, pues porque las tenemos más presentes. Es obviamente pues por un mecanismo de defensa psicológico, estamos más pendientes de las amenazas, pero eso no quiere decir que no hayan oportunidades. ¿Qué pasa? En la pandemia hay una gran amenaza, ¿sí? Contagiarnos pues y que adquiriendo pues la enfermedad eh, reaccionemos pues de una manera grave. Esa es la amenaza.
Ahora, la oportunidad es, hombre, de que como la gente no ha estado saliendo a la calle hasta ahora, y cuando sale, pues sale con mascarilla y todo eso, la posibilidad de contagio de un montón de enfermedades baja. Entonces, se compensa un poco, y eso se mira hasta en las consultas médicas, que, claro, si alguien tiene gripe, pues no sale a la calle o anda con mascarilla, es más difícil que se la transmita a otros que se anda así como estábamos antes. Entonces, hay oportunidad, hay amenazas, sí, pero también se crean oportunidades. Todo es como nosotros analizamos la cosa. Y no quiero decir que hay que verlo todo color de rosa, pero tampoco verlo todo color negro, sino que hay que ser objetivos. Bueno, llegamos al final de esta sesión. Espero pues de que te haya ayudado pues a expandir tus pensamientos y todo. Con esto pues ya cerramos lo que lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un análisis externo. Seguiremos pues en la próxima clase ya con el análisis interno. O sea, aquí hemos hablado de oportunidades y amenazas. La próxima clase estaremos hablando de cómo detectar las fortalezas de nuestra institución y sus debilidades, que también pues con la misma lógica, ¿verdad? No es ni que ser hiperoptimista y creernos los más fuertes, ni tampoco vernos como que somos, que no hay nada bueno hacia adentro de nosotros. Igual pues tendremos esquemas, formas de que nos pongan a pensar, porque de eso se trata, de que nos pongamos a reflexionar, y eso pues nos ayudará a ya elaborar todo el panorama de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para eventualmente terminar pues con un análisis FODA y de ahí sacar las estrategias. En fin, pues ese es el panorama presente y futuro de lo que sigue, y pues por ahora pues me despido de ustedes. Les doy muchas gracias por su atención y nos vemos pues ya la próxima clase. Saludos.